tardes. Proceso de paz, todo lo que quería saber. Para entender el proceso de paz, he realizado el siguiente mapeo general del proceso. Entender el proceso de paz requiere conocer aspectos puntuales, tales como la estructura fijada por el gobierno para su funcionamiento y también algunos conceptos básicos de por qué este proceso de diálogo es diferente a los vividos en la historia de Colombia. Para esto mencioné 8 puntos claves en este proceso. La primera, porque el gobierno fijó como meta la terminación del conflicto. Segundo, no hubo una zona de despeje como en procesos de paz anteriores. Tercera, las conversaciones estuvieron fuera de Colombia, se realizaron en La Habana, Cuba. Cuarto, no se fijó una fecha límite del proceso, además porque fueron 50 años de conflicto. Quinto, en el proceso se establecieron 3 fases. La primera fue la exploratoria, la segunda el fin del conflicto y la tercera construcción de paz. Sexto, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Séptimo, el pueblo es quien al final refrendará los acuerdos pactados. Y por último, octavo, el proceso fijó una agenda sobre la base de 5 puntos concretos. Ahora comentaré rápidamente la estructura de este proceso. El proceso se basó en el cumplimiento de 3 fases. La primera fase, denominada exploratoria, donde se pactó una agenda de diálogo de 5 puntos. La segunda fase fue el fin del conflicto. Fueron las conversaciones en La Habana, Cuba, que finalizó con el acuerdo final del fin del conflicto. Y la tercera fase fue denominada construcción de paz, en la culminación de la guerra y comienzo de una paz estable. Finalmente, las conversaciones en La Habana, Cuba, tuvieron la siguiente estructura. Primero, se creó la figura de plenipotenciarios tanto para la FARC como para el gobierno, 5 personas que representaban cada una de estas partes. Segundo, las conversaciones o ciclos en La Habana duraban 11 días cada una. Además, había presencia de delegados de Cuba, Noruega como países garantes. Este proceso de diálogo inicia el 4 de septiembre del 2002 y culminó el 26 de septiembre del 2016. Muchas gracias. Luego de más de 50 años de conflicto armado con las FARC, el acuerdo de paz pone fin a la violencia con esa guerrilla, la más grande en Colombia. El acuerdo busca impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera. El fin de las FARC como movimiento armado, entregan todas sus armas y se incorporan a la vida civil. El fin del secuestro, la extorsión y las hostilidades contra la población y la fuerza pública por parte de ese grupo. Satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Un campo en paz con oportunidades legales y reales de desarrollo económico sin narcotráfico. El fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del Estado en el territorio nacional. Una lucha más eficaz contra las organizaciones criminales y el narcotráfico con énfasis en sus eslabones más fuertes. En La Habana se ha construido un acuerdo integral que busca poner fin al conflicto armado que ha dividido a Colombia y ha rezagado a buena parte del país por cuenta de la violencia. El acuerdo final contiene elementos que se relacionan entre sí y que buscan como un todo garantizar la posibilidad de poner fin al conflicto y poder construir una paz estable y duradera. Las piezas del acuerdo final son: las FARC dejan las armas y cesan los enfrentamientos. Habrá un sistema de justicia para que los responsables cuenten la verdad, reparen a sus víctimas y sean sancionados. Las sanciones incluyen restricciones efectivas de la libertad. Si no reconocen responsabilidad, irán a la cárcel ordinaria hasta por 20 años. El acuerdo busca igualmente romper el abismo que existe entre el campo y la ciudad y así acabar con la pobreza en que viven millones de colombianos
quienes por el abandono y la falta de oportunidades se han visto atrapados entre el conflicto y la ilegalidad. Se acordó un plan de inversiones para el campo con programas de acceso a tierras, a bienes, a servicios productivos y a infraestructura para darle a los campesinos oportunidades reales de desarrollo y calidad de vida. Para atacar el problema del narcotráfico se establece un programa para los campesinos cultivadores de coca a quienes se les ofrecerán opciones legales de subsistencia con un nuevo programa de sustitución de cultivos ilícitos y se hará inversiones en las regiones golpeadas por la guerra para que todo el país se beneficie de ello. Las FARC se comprometieron a acabar sus vínculos con el narcotráfico y a apoyar los esfuerzos del Estado para combatirlo. Las FARC también, sin armas, podrán participar en política. Además, se promoverá la participación y se darán garantías a los movimientos sociales para que hagan política. Esta es una oportunidad de todos los colombianos para transformar asuntos primordiales que durante décadas no han podido ser solucionados y que por el conflicto armado se han visto frenados. ¿En qué consiste el acuerdo de paz? Primero, poner fin a la guerra. ¿En qué consiste? Primero, iniciará el proceso de cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo. Segundo, se dará el proceso de dejación de armas por parte de las FARC. Tercero, las FARC se ubicarán por 180 días en 22 zonas veredales transitorias de normalización y en 6 puntos transitorios de normalización. Cuarto, el proceso de reincorporación en lo político, lo social y lo económico busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general el tránsito a la vida civil. Segundo, verdad, justicia y reparación para las víctimas. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición está compuesto por diferentes mecanismos y medidas tanto judiciales como extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada y simultánea. Estos son, primero, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Segundo, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Tercero, la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuarto, medidas de reparación integral. Quinto, garantías de no repetición. Tercero, contra el narcotráfico. Esta solución a la que se comprometen las partes tiene 3 pilares. Primero, es la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, que busca transformar las condiciones de los territorios que han sido afectados por la presencia de estos cultivos y generar condiciones de bienestar para las comunidades que allí habitan y sobre todo que quienes los cultivan transiten hacia una economía legal. Segundo, es abordar el problema del consumo de drogas ilícitas con el enfoque de salud pública. Tercero, es combatir el narcotráfico. Cuarto, mejores oportunidades para el campo. Esta reforma tiene fundamentalmente 4 pilares. Primero es el acceso en el uso de la tierra, es decir, distribuírsela a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente mediante un gran fondo de tierras que les permita vivir en condiciones de dignidad. Segundo, son planes nacionales en lo rural que en una etapa de construcción de paz deberán lograr una reducción radical de la pobreza y en especial de la pobreza extrema, con el fin de disminuir la brecha que existe entre el campo y la ciudad. Tercero, es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial en los territorios más necesitados, que coordinen esas grandes intervenciones e inversiones del Estado para que las instituciones trabajen de la mano de las comunidades y se logre estabilizar esas regiones.
Se trata de reconstruir las zonas más afectadas con verdaderos planes de choque y facilitar la reconciliación. Cuarto, es la seguridad alimentaria y nutricional. Todo el esfuerzo de transformación del campo tiene que llevar a una mayor producción de alimentos y a una mejor nutrición, en especial de los más pobres. Quinto, más participación y democracia. Está constituido sobre tres ideas. La primera es que para consolidar la paz luego de la terminación del conflicto es necesaria una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita que surjan nuevas voces y nuevos proyectos políticos para enriquecer el debate con todas las garantías de transparencia y de equidad en las reglas del juego. Porque la democracia es justamente el medio para consolidar la paz en la medida en que es un sistema para dirimir conflictos de manera pacífica por medio del debate y el voto. Segundo, es que la consolidación de la paz requiere también de una mayor participación ciudadana, como era el espíritu de la Constitución del 91. Por esa razón, se acordaron toda una serie de medidas específicas para fortalecer la transparencia del sistema electoral, así para la revisión integral del régimen y la organización electoral para dar esas garantías y poner a Colombia a la vanguardia del continente, sobre la base de las mejores prácticas internacionales. Tercero, es que la condición básica para consolidar la paz por medio del ejercicio de la democracia es que se rompa para siempre el vínculo entre políticas y armas. Sexto, la puesta en marcha del acuerdo final. Construcción de paz en Colombia, contexto y balance. Colombia ha sufrido 4 décadas de conflicto y muerte, donde se cobraron miles de vidas y desplazamientos forzados de más de 3.7 millones de personas en el país. Actualmente, Colombia necesita fortalecer y solidificar la paz y no caer de nuevo en el conflicto, en la guerra y en la desigualdad. Colombia necesita una paz dinámica y no secuencial. Para llegar a ella, se debe involucrar actores como lo son internacionales, domésticos, políticos, privados, independientes y colectivos. Cada colombiano es partícipe de la paz. La eficacia de la paz en Colombia se mide a través de la disminución del conflicto armado, la violencia pública, desplazamientos forzosos, secuestros, entre otros factores que incrementan la guerra en Colombia. Se requiere un cambio social, económico y político para que la paz se establezca en Colombia. Como se ha visto, el fin de la guerra no hace la paz. Se requiere revisar detalladamente cuál es la paz que necesita la población colombiana. Para conseguir la paz en Colombia se requiere un país próspero, equitativo, donde cada colombiano tenga igualdad de derechos. La construcción de la paz se hace a través de un ámbito global, por medio de organizaciones nacionales o internacionales. Organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que tienen como concepto la recuperación en los posconflictos y la construcción de paz en el posconflicto. Y como categoría tiene el fin de la violencia, la reconstrucción de la infraestructura, transiciones políticas y de desarrollo económico. Participa la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también la Oficina de Asuntos Exteriores del Commonwealth del Reino Unido, Ministerio de Defensa del Reino Unido, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Oficinas Federales de Alemania, entre otras. Los nuevos autores de paz son llamados sociedad civil. Para la construcción de paz se requiere sentido y pertenencia local.